Nosotros hablamos del viaje de la encarnación. ¿Mm? El viaje de la encarnación es lo que, digamos, para la psicología junguiana eh, fue descrito como el viaje de un héroe. ¿Mm? Y ese viaje finalmente le va a conducir a un proceso que es lo que nosotros denominamos la liberación. ¿Mm? Entonces, cuando estamos hablando del punto de partida de ese viaje, el viaje de la conciencia, vamos a darnos cuenta que al momento de encarnar encontramos dos núcleos de información. Una que tiene que ver con lo que nosotros traemos, con, digamos, la tarea que nosotros traemos y las experiencias que empezamos a vivir en el momento en el cual encarnamos, y otro que tiene que ver con el bagaje, la inercia, lo que viene a través de nuestras líneas familiares, de nuestras líneas ancestrales. Y esto básicamente, ¿qué nos está diciendo? Está reuniendo dos elementos. Por un lado, digamos que la información de base que traemos, y por otro lado, el ambiente que nos rodea. Ahora, en ese espacio de nacimiento, de el origen de lo que se considera el guerrero, nosotros siempre vamos a encontrar una herida. Y es lo que conocemos hoy en día como las heridas fundamentales. El abandono, el rechazo y toda esta historia, la justicia, en fin, las 5 heridas. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros nos vamos, como se los menciono en algunas oportunidades, a observar la evolución, por ejemplo, de la perspectiva mitológica dentro de lo que significa eh, la visión, por ejemplo, de los superhéroes, que es la forma de encarnar la mitología antigua. ¿Mm? Todo superhéroe nace de una herida. Todo superhéroe vive una herida y esa herida lo lleva a algo, lo lleva a desarrollar las herramientas que le van a permitir trascender esa herida, y a partir de trascender esa herida le va a ser posible ayudar a otros a trascender sus heridas. Y por eso viene una situación, y es que arquetípicamente hablando, estos superhéroes pasan de ser un humano común, casi siempre, o una vivencia, llamémosla como común. El único que no es un humano así muy común termina siendo Superman. Pero en la gran mayoría de los superhéroes parten de un espacio que es como un contacto con su humanidad, y ese contacto con su humanidad los lleva a desarrollar sus capacidades al máximo. Por eso se vuelven superhumanos. Son superhéroes, pero el viaje del superhéroe es el viaje de la superconciencia. Entonces, ¿qué sucede? Realmente la herida fundamental nunca se cierra. Entonces nosotros vemos que, voy a poner algunos ejemplos, Batman nunca recupera a sus padres. Nosotros vamos a encontrar que Barry Allen o Flash nunca recupera a su madre, que Superman nunca recupera a su planeta, que la Mujer Maravilla nunca vuelve a su tierra, a su paraíso. Pero ese recuerdo de esa situación los lleva a encontrar toda la fuerza que hay en su interior, a poderla expresar y a poderla superar. Si nosotros vemos nuestro viaje, y en el territorio terapéutico, el viaje que tenemos con los pacientes, el viaje que tenemos con todos aquellos que se aproximan a algún tipo de ayuda, están haciendo ese recorrido. Y lo que debemos hacer es darnos cuenta cuál fue el origen, porque ese origen nos va a permitir desarrollar las herramientas necesarias para poder ir más allá y convertirnos en superhéroes. Ahora, ¿cuál es la visión que debemos tener en cuenta? Que cuando lo vemos arquetípicamente hablando y mencionamos un superhéroe, le damos una dimensión de
alguien que es capaz de ir a transformar prácticamente la humanidad entera. Entonces nosotros vemos, qué sé yo, en ese contexto vemos de pronto a un Iron Man y lo vemos desarrollando tecnologías para transformar la humanidad entera. Ahora, si eso lo aterrizamos en las individualidades, ¿cómo voy a hacer para transformar ya no la humanidad entera, sino para transformar esta humanidad y digamos que el mundo que simboliza cada humanidad? Porque cada ser humano, al entrar en contacto con otros, está generando un microuniverso. Y la única posibilidad de transformación real es transformar ese microuniverso. Entonces, probablemente no tenga el campo de acción de aquello que termina siendo una imagen arquetípica, pero sí tiene un campo de acción en este universo. Entonces, las preguntas que a veces formulamos, ¿no? Como el darnos cuenta qué es aquello que me altera, qué me motiva a hacer, me va a permitir encontrar cuál es el origen de la fuerza que tengo para poder ir más allá dentro de mi propia vida. Porque no todos tocamos las mismas bases, los mismos fundamentos. Mientras hay personas que pueden estar muy inmersas en el territorio de la justicia, hay otros que pueden estar muy inmersos en el territorio del rechazo, hay otros que pueden estar muy inmersos en el territorio del abandono, hay otros que pueden estar muy inmersos en el territorio de la humillación. Entonces, lo que hacemos es irnos dando cuenta lentamente con la observación de qué es lo que me afecta, qué es lo que me disgusta, qué tipos de respuestas se dan. Vamos observando cuál es mi origen, porque el camino es darnos cuenta en parte de dónde salimos. Los seres humanos somos la única especie que es capaz de autorregularse a través de observar sus pensamientos, a través de observar sus sentimientos, a través de observar sus emociones, a través de observar sus creencias. Eso no lo puede hacer ninguno de los otros reinos. No lo puede hacer el reino animal, no lo puede hacer el reino vegetal, no lo puede hacer el reino mineral. Solo lo podemos hacer nosotros. Eso significa que nosotros podemos hacer un viaje en el tiempo y observar cuáles son nuestros orígenes, porque en la clave de encontrar cuál es nuestro origen, vamos a observar cuál es nuestra herida y cuál es la fuerza que se está llamando permanentemente en nosotros para poder desarrollar al máximo nuestra capacidad y para poder comunicar no solamente a ese universo pequeñito de lo que soy, sino al universo más grande de con quien interactúo, todas las posibilidades y lo que voy encontrando. Entonces, dicho de otra manera, dejo de padecer una circunstancia para trascender esa circunstancia. Los seres humanos nos perdemos mucho en el estoy padeciendo la vida y no vamos a ser promotores de nuestra vida. La conciencia humana nos lleva a decir, no se trata solamente de las cosas que te suceden sin sentido, o entre comillas, sin que tú entiendas el sentido, pues, sino cómo puedes ser partícipe y artífice del proceso creativo de tu propia existencia.